Cuali Teotlac, buenas tardes. Bueno, hoy estamos con el grupo de estadística y entonces ya veníamos a dar las primeras clases de estadística avanzada. Y entonces lo que pensamos es ir desde la correlación hasta los modelos de regresión. ¿Qué es eso de la correlación, estimado Kevin? O sea, ¿cuáles serían los supuestos de una correlación? Pues sirve para indicarnos la dirección y magnitud en cómo se relacionan dos variables. O sea, ese es el supuesto como de la correlación, ¿no? Y los supuestos como tal es que sea, en el caso de la que vamos a ver ahorita, que es la de Pearson, pues que sea una variable cuanti contra cuanti. O sea, O sea, el primer supuesto de este tipo de variables es que sea dos variables cuantitativas. O sea, vamos a poner a correr dos variables cuantitativas. Y entonces, el segundo supuesto, ¿cuál sería? que sigan distribución normal. Cuantitativas con distribución normal. Las dos. Las dos deben de Sí. tener, que deben de ser cuantitativas con distribución normal. Eso sería un supuesto. Y aquí, ¿cuál sería el otro supuesto? El, el último ya es que asuma linealidad, ¿no? Sí, el último es que asuma linealidad. Y Carlita, ¿qué es eso de asumir linealidad? ¿Qué leíste? Que sea como proporcional, ¿no? Que sea, ok, muy bien, o sea, que sea directamente proporcional Directamente proporcional. Ujú. o indirectamente proporcional. Entonces, directamente proporcional sería este caso, ¿no? Entonces, en donde tenemos la primera línea, en donde a mayor X, mayor Y, y indirectamente proporcional sería la siguiente línea, ¿no? Que a menor X, menor Y. Entonces, eso se habla de proporcionalidad. Digo, de que tenga una linealidad, o sea, que tenga aspectos lineales, que una cosa prediga a la otra de aspectos lineales. Muy bien, ¿y qué sería entonces el modelo de regresión lineal, estimada Jacqueline? En esta parte del modelo de regresión lineal ya lo que se asocia, lo que se quiere ver es solo con una variable. ¿Solo con una variable? No, no, no. La regresión lineal ya quisiéramos ver, o sea, la correlación es una variable en X y una variable en Y. Por ejemplo, podríamos decir edad, que es variable cuantitativa, y talla. Entonces, nosotros tendríamos que a mayor edad, mayor talla, ¿sí? Sí. A mayor edad, mayor talla. Esto sería una correlación lineal. Pero cuando hablamos de regresión lineal, ¿cuáles pueden ser las atenuantes o cuál podrían ser las diferencias? ¿Cuál podría ser la diferencia? Pues podría Carlita. ser que una variable dependiente está relacionada con más variables independientes, ¿no? Muy bien, como por ejemplo, la Por variable ejemplo, dependiente en este caso siempre va a ser Y. Entonces, sí, en este caso de la talla y la edad, ¿qué otras variables crees tú que pudieran estar involucradas en el eje de las X? pues puede ser sexo. Claro, sexo presente ausente, ¿no? Digamos Mm, femenino o masculino. ¿Qué sí, otro, qué otro, Kevin? La variable desenlace, ¿cuál era? ¿El sexo o la edad? ¿Cuál era? la talla. Ah, la talla, la edad, el sexo. Ah, ok. Puede ser la alimentación, ¿no? Puede ser el peso, muy bien, el peso que pudiera ser una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, ya cuando meto más de dos variables, ya cuando estoy metiendo más de dos variables, entonces ahí hago regresión lineal. Cuando meto dos variables en el eje de las X, ya tendría que hacer un modelo de regresión lineal. Y el modelo de Entonces, regresión lineal, sí, sí, perdón, la Kevin. correlación, entonces, quedamos exclusivamente dos variables, una X y una Y, nada más. Exactamente, exactamente. Ok. ¿Y la regresión logística? Ahí también, Sí, Carlita. es que ahí, Perdón, Kevin. Perdón, Kevin. Adelante, discúlpame. le iba a decir que ahí yo encontré que también se llamaba regresión logística binaria porque la variable desenlace o la Y era dicotómica, ¿no? Presente ausente, que es muy útil usado en clínica
porque generalmente los desenlaces en medicina o en clínica son presentes o ausentes, y también se va a evaluar a múltiples variables X o variables independientes. Ok, entonces aquí, por ejemplo, quitamos la talla y ponemos una variable dicotómica, como por ejemplo muerte. Entonces, muerte puede ser presente o ausente, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, yo lo que puedo poner en forma de logaritmo es el porcentaje del muertes. En la variable de las 10, ahora cambia y se convierte a porcentaje de muerte. ¿Sí? El logaritmo de porcentaje de muerte, o sea, yo puedo tener mayor riesgo de morir y lo puedo meter en la misma escala, en la misma ecuación que se está teniendo. Y puedo tener las mismas variables que pueden ser edad, sexo, peso, hipertensión o cualquier otra cosa. Solamente que cambia la variable dependiente de cuantitativa, que era talla de manera inicial, a muerte en este caso. ¿Y cuáles serían los riesgos proporcionales de Cox, estimada Jackie? En esta parte sería igual de supervivencia el seguimiento. ¿Ok? Cambiaríamos de un dato dicotómico como era muerte, A uno. que se llama tiempo persona. El tiempo persona es cuánto tiempo tardo para morir. Y entonces cambio la muerte por esto que llamamos tiempo persona. El tiempo persona son las curvas de supervivencia. ¿Ok? Entonces, y vuelve a ser exactamente lo mismo. Carlita, ¿y cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la ecuación de la regresión y de la correlación y de todo lo demás? Si quieren, présteme la pantalla un segundo para poner la ecuación básica. Sí. ¿Cuál sería la ecuación que hace todo esto, que hace el resumen de todo esto? Ecuación de la recta, o sea, La ecuación de la recta. ¿Y cuál es la ecuación de la recta y quién la propuso? Obviamente Pearson. Claro, ¿no? O sea, Pearson es el dueño de todo el pensamiento matemático, ¿no? Y entonces, Pearson, ¿cuál fue la propuesta? Pues ¿Se es la acuerdan de la de, fórmula? era desenlace Y, Es ¿no? Y, ajá, Igual a la constante, igual a, ajá, a más todas las la variables constante predictoras, ¿no? que multiplica, la beta. Ajá. A beta ajá, por X1 y bueno, y ya todas las demás X. por X1 en el caso de correlación, En caso ¿sí? de correlación, sí. Sí, ¿Sí? cuando es una regresión ya se meterían más X. Y entonces, cuando es una regresión lineal, X es Y es una variable que es cuantitativa, cuanti de distribución normal, ¿sí? Y todo lo demás igual, ¿no? Ujú. Y es igual a la constante, que sería beta 0, que sería que sería el inicio de la curva, ¿no? Sería cuando X vale 0, ¿sí? El momento en donde X vale 0, es decir, la ordenada al origen, es B0 más, no era por, ¿verdad? Era más la Más, multiplicación de beta 1 por X1 más, Beta 2 claro, por X2. por X2. Y así, ¿no? Entonces, y así, todo lo que quieran, ¿no? Doctor, una duda. En este caso de regresión lineal, vamos a tener la simple y la múltiple. El ejemplo que estamos representando sería una regresión lineal múltiple. La simple sería la de Pearson, con una sola variable, X y Y, ¿sí? La lineal sería X y muchas, o sea, sería lineal múltiple, por así decirlo. Regresión lineal múltiple, entonces regresión lineal múltiple podría ser aquí. Y después tengo la logarítmica, la logística. La regresión logística que ocupa el logaritmo, que
en español básico lo podríamos decir que Y es igual a algo que sea dicotómico. Y es la misma fórmula. La misma fórmula. Beta 0 más beta 1 más beta 2, así. ¿Sí? Y el modelo de Cox, que se llama riesgos proporcionales de Cox. ¿Sí? Y riesgos proporcionales de Cox sería igual a Y, pero en este caso Y es una variable que se le llama tiempo persona. ¿Ok? Y todo lo demás. ¿Sí? Sí. Entonces, durante este curso vamos a ver despacito todo esto, ¿no? Entonces, este curso nos lo vamos a llevar para poder evaluar estas variables, cómo se interpretan y cómo se ven en los artículos. Entonces, ahora sí, vámonos derechito a la presentación, Jackie. Sí. Híjole, creo que ya no me la deja compartir. Ajá. Creo que Ahí ya. estás. Ya empezó. Bueno, vamos a empezar con la presentación, ¿no? Como comentamos, pues es una presentación bastante extensa porque pues vamos a ver todos estos temas, ¿no? Correlación de Pearson, regresión lineal, logística y la de riesgos proporcionales de Cox. Ojalá, Y pues, acuérdate que es la introducción, entonces intentemos como poner los puntos más importantes, ¿no? Y ya ok. después, en cada una de las clases, vamos a ir viendo cada uno de los detalles. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con correlación de Pearson. Vamos a ver precisamente el concepto, la fórmula, los supuestos y la interpretación. Y bueno, este es el artículo de la serie de investigación clínica, donde precisamente pues nos ponen dónde se encuentran las correlaciones, que es mostrar relación para dos variables, y las regresiones, donde se va a predecir una variable o la variable de desenlace, ¿no? A partir de otras variables independientes. Entonces, pues esta solo vamos a ver ahorita la de Pearson. Y bueno, como tal tenemos dos pruebas estadísticas de correlación y lo que nos van a ayudar es a permitir conocer la fuerza de asociación o la relación entre dos variables cuantitativas u ordinales y cuyo resultado se expresa mediante el coeficiente de regresión. Específicamente en la de Pearson se va a usar cuando ambas variables se encuentren con distribución normal y sean pues cuanti contra cuanti, ¿no? Con distribución normal y que la hipótesis asume linealidad, como habíamos comentado. Si no se cumpliera con esto. Entonces, estos son los supuestos. Y aquí, de esta diapositiva, lo que podríamos dejar serían 3 puntos. ¿Cuáles son los supuestos de la correlación de Pearson? Jacqueline. Sí, la primera sería que tiene que tener distribución normal. Cuantitativa con distribución normal, bravo, muy bien, sería el primer supuesto. Carlita, segundo supuesto. Que tengan que la hipótesis asuma linealidad. Ok. Y ya con esos dos supuestos tenemos. Estimado Kevin, sí, ¿verdad? Adelante, por favor. Sí, Hola, Pau, bienvenida. ¿Está bien? Sí. Ok. Y lo que nos Y habla es qué tanto es Gracias. tantito, ¿no? A eso le llamamos la fuerza de asociación. Entonces, en las primeras etapas de la fuerza de asociación estaba tremebunda. No te preocupes, Pau, está todo controlado. Entonces, en esta parte, es donde nosotros decimos qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tanto se asocia uno con otro? Seguimos adelante. sí. Y bueno, en caso solo para conocerla, aunque no la vamos a revisar ahorita, es que si no cumplieran estos supuestos, se puede usar para variables ordinales, cuando no cumplen la distribución normal, pues la correlación de Spearman. En la Siempre y al siguiente vamos a... Sí.
En la siguiente vamos a ver un poco de, pues, que el coeficiente de relación de Pearson fue introducido por Galton en 1877, pero se desarrolló ya completamente por Pearson, por eso el nombre, y es un indicador usado para describir cuantitativamente la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas de distribución normal, ¿no? De nuevo recalcando este supuesto, y ayuda a determinar, pues, la tendencia de dos variables a ir juntas, o a lo que también se le denomina covarianza, ¿no? Es cómo se relaciona una variable con la otra, y aquí pues lo que pongo es la fórmula, que precisamente pues en el numerador se consideran los productos de la covarianza, ¿no? Que son los productos XY, y en el denominador la raíz del producto de la suma de cuadrados de las variables que se están estudiando, ¿no? X y Y. Entonces, pues aquí nos pone un ejemplo que es para conocer la fuerza de asociación entre variables índice de triglicéridos, glucosa y circunferencia abdominal. Al ser variables cuantitativas de distribución normal, pues se tendrá que usar una prueba estadística, que en este caso será la correlación de Pearson, porque estamos hablando de dos variables. En un lado el índice de triglicéridos y glucosa, y en otro el de circunferencia abdominal, ¿no? Y, bueno, esto es la asociación que se puede obtener en las correlaciones, ¿no? Y podemos tener tres tipos de correlaciones: una correlación positiva, una correlación negativa, o no tener asociación. Entonces, cuando es positiva, ya en algún momento habíamos comentado que no existe la perfección, ¿no? Pero con fines didácticos, pues cuando es de +1, se indica que es positiva perfecta, es directamente proporcional, y cuando es -1 es negativa perfecta, y se asume que son inversamente proporcionales, y cuando es 0 que no hay asociación. ¿Esta cuál sería? Esa sería la directamente proporcional positiva perfecta. Ok. Y entonces, y la que va cruzada, negativa Creo perfecta. que en la siguiente diapo tenemos unas imágenes. O otra, ahí está. Ahí está. Ajá. En la figura 1 veríamos la correlación positiva, en la figura 2 la correlación negativa, y en la figura 3 un diagrama de dispersión que pues no hay asociación como tal entre las variables, por eso no se agrupan los puntitos, por decirlo, ¿no? Están dispersos. Ok, entonces aquí tendríamos una respuesta. O sea, una pregunta. La pregunta sería, ¿de cuánto a cuánto van los valores de correlación? De De correlación. menos, De cero, de bueno, menos de 1 a menos más uno 1. a uno. Ajá. Ok, de -1 a +1. Entonces, esos son los modelos de correlación. Cuando uno ve de -1 a +1, dice es una correlación. Si los valores van de 0 a 1, ¿cómo le llamaríamos? Una positiva, ¿no? Correlación Coeficiente de positiva. determinación de Pearson. Ah, sí, de determinación. Que es ¿Sí? para las regresiones lineales, ¿no? Más o menos, sí. Coeficiente de determinación. Entonces, el coeficiente de determinación se interpreta en porcentaje. Este no se puede interpretar, este está difícil. Este, bueno, nos da una dirección y una magnitud. Nos dice si es negativo, hacia dónde va, es como el primer paso. Pero si nos da un 0.5, híjole, la interpretación de un 0.5, ¿cuál sería, Jackie? Un modelo de correlación de más 0.5. ¿Tú cómo lo interpretarías? Como tal, una correlación, pues no la podríamos dictaminar porque estamos entre sí o no. Más 0.5, Carlita. Es moderada, ¿no? Sería una correlación moderada. Ok, moderada, qué bonita palabra. ¿Cómo la interpretarías tú? Pues es que de acuerdo a los valores que nos va dando, en la de de más 0.05, sí podemos decir que es moderada, porque ahorita en adelante vamos a ver una tablita donde vienen los valores y cómo se interpretan. Ok, otra manera de interpretarlo es subirlo al cuadrado. O sea, Entonces, a la hora que lo suba al cuadrado es 5 más 5, 5 por 5, 25. O sea, entonces tengo un 25% de acuerdo, ¿no? Positivo, un 25% de acuerdo. ¿Ok? Pero vamos a ok. ver los valores que propuso el mismo Pearson. Adelante. Bueno, aquí tenemos la interpretación del coeficiente de acuerdo a los valores, ¿no? Cuando es 0, pues es que no hay relación, sin correlación. Por lo tanto, pues no existe correlación entre las variables, ¿no? Y cuando ya va agarrando valores, sean negativos o positivos, pues podemos hablar de correlación débil, correlación moderada, correlación buena
y pues aquí se pone correlación perfecta, pero no hay como tal un número porque pues como decíamos no es que algo sea perfecto. Y de acuerdo a esto podemos aceptar o rechazar las hipótesis nula y alternativa, ¿no? Cuando el R es igual a 0, o esta coeficiente de correlación es igual a 0, pues estaríamos aceptando la hipótesis nula, pero si es diferente a 0, pues la hipótesis alternativa, porque sí existirá alguna relación entre las variables, sea positiva o sea negativa. Ok. Bueno, aquí había unos ejemplos, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando hay un coeficiente de correlación positivo, directamente proporcional, puede ser al aumentar la edad, pues también aumentará la presión arterial. Y un ejemplo con el inversamente proporcional, de signo negativo, que es, pues, al aumentar el índice tabáquico, disminuirá el volumen expirado forzado en un segundo, ¿no? Entonces, son ejemplos en cómo se puede interpretar estas direcciones del coeficiente de correlación. Ok. Ok. Pero entonces, ojo, que cuando hablamos de coeficiente de correlación, ya lo subí al cuadrado. ¿Sí? Correlación queda de -1 a +1. Coeficiente de correlación de Pearson ya va de 0 a 1 y se puede interpretar en porcentaje. Ok. ¿Ok? Doctor, tengo una duda. Que sería la R cuadrada, que sería el producto de la regresión lineal. Carlita. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es sinónimo de coeficiente de determinación. Ah, ok. Carlita, eres lo máximo. Sí. La siguiente. Bueno, es que aquí lo que ponía es que pues el coeficiente como R normal, o sea, sin elevarse al cuadrado, es interpretado entre -1 a +1, ¿no? 0 no hay correlación y pues de ahí a los valores que habíamos visto y entre más cercano a 1, pues mayor es la fuerza de asociación, pero es R sin elevarse al cuadrado. Y ahorita en la siguiente diapositiva viene el coeficiente de determinación como tal, ¿no? Que es ya R al cuadrado, ¿no? Entonces ya aquí, pues cuando se explora una correlación lineal entre variables cuantis, parte de la variación de la variable y puede ser debida a x, sin embargo, pues en alguna proporción esta variabilidad se debe a otros factores o a efecto del azar, de modo que el coeficiente de determinación permite mostrar la proporción de variabilidad de la variable y que es atribuida a la relación lineal con x. Y entonces así el coeficiente de determinación se obtiene elevando al cuadrado, pues el coeficiente de correlación de R, y ya el R cuadrado, y toma valores ya entre 0 y 1, ya no entre -1 y +1, sino entre 0 y 1. Y en el siguiente creo que viene un ejemplo. Entonces aquí lo que nos dice es que el coeficiente de determinación entre los valores más cercanos sean a 1 implica una gran proporción de variabilidad o que una gran proporción de la variabilidad de Y es explicada por X. Entonces aquí el ejemplo es que al llevar a cabo una correlación entre masa muscular y consumo de oxígeno en pacientes con insuficiencia cardíaca, se encontró un coeficiente de correlación R de 0.7, pero al elevarlo al cuadrado es de 0.49 y ya lo podemos expresar en porcentaje. Entonces aquí 49% del consumo de oxígeno es atribuido a la masa muscular. El otro 51% pues será atribuido a otras cosas, ¿no? Pero ese 49% es el que se atribuye a la variable que estamos estudiando. Bravo. Entonces aquí queda ya perfectamente bien qué es una variable contra la otra y cuáles son las interpretaciones. Aquí la metida de pata es que alguien solamente interpreta las correlaciones de Pearson con valores de P. Esa es la metida de pata más común que yo haya visto. Entonces, porque puedo tener, por ejemplo, niveles de correlación medio bajos, medio jodidos, como por ejemplo de más 0.12. ¿Qué significará de más 0.12, Jackie? Y que fuera estadísticamente significativo porque el N es muy grande. Si fuera de más 12 en porcentaje, sería que tiene una correlación atribuida al 12% de... No. ¿O cómo? Sí. Si fuera una correlación de más 12, una vez que tiene el signo, ya sabemos que es correlación. Más 12, ¿qué significa? Más 12 de volumen expiratorio forzado y cantidad de virus de COVID. Sería más 0.12, ¿no? Más 0.12. 0.12. Pues ahí como tal solo es el valor del coeficiente de correlación sin elevar al cuadrado, ¿no?
Entonces no nos dice mucho. Tendríamos tal vez que elevarlo al cuadrado y ahora expresarlo en porcentaje. ¿Y cuánto sería? Es 0.12. 144, ¿no? Punto 12, no sean gachos. 144. 140. No, no es ¿No? 1.4. 1.4%. Sí, o sea, elevado pues 12 por 12. O sea, es que es 0.014, pero ya multiplicado para hacerlo porcentaje nos da 1.4%. 1.4% puede ser significativo si tengo un n muy grande. Entonces, eso métanselo en la cabeza, que cuando estoy viendo una correlación, o sea, tengo que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, ¿no? O sea, hay que Entonces, tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, porque aunque sea estadísticamente significativa, nos puede meter ruido. ¿Tienes algún ejemplo de eso, Pau, en tu práctica clínica, de que te hayan querido engañar utilizando correlaciones de Pearson? Híjole, no las tengo muy a la mano en este momento. ¿No? Bueno, Pero puede ser. densidad mineral ósea y concentraciones de vitamina D. Exacto. No manches, cuántos engaños ha habido al respecto, ¿no? Entonces, y como esas también colesterol y placas de ateroma. Híjole, y hay un montonal de estudios de esto. Y entonces lo que nosotros escribimos es que correlación no implica causalidad. Hay que tener mucho cuidado porque correlación no implica causalidad. Fue un artículo que publicamos hace poquito tiempo, que se lo recomiendo mucho, 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 y que tiene que ayudar a ser muy parco, a hacer respirar profundo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con estas correlaciones porque son bien fáciles de hacer, salen unos gráficos bien bonitos, pero hay que tenerles mucho, mucho cuidado. entonces siempre nos tendríamos que fijar en una correlación en el parámetro R cuadrado, y pues la P también, ¿no? Pero primordialmente en los R's, ¿no? En la R cuadrada, exactamente. Sí, sí, sí. Y aquí, la que sigue, que sería la regresión lineal. ¿Esa fue la que te tocó a ti? ¿O? Sí. Bueno, aquí comenzamos a ver una parte del análisis multivariable y vamos a abordar con la regresión lineal, la logística y así los riesgos proporcionales de Cox. Pero antes de pasar a eso, vamos a revisar rápidamente con la definición de este concepto de análisis multivariable. ¿Para qué sirven las escalas de medición, los tipos de métodos de análisis multivariable y en sí ya vamos a pasar a los tipos de análisis de regresión? Como definición de la parte del análisis múltiples, pues es una técnica estadística que simultáneamente analiza múltiples resultados en los individuos u otros objetos de investigación. Para que un análisis se considere multivariado, todas las variables dependientes deben ser aleatorias y deben estar relacionadas de tal manera que el efecto que produce no puede ser interpretado de manera individual. Este concepto es sumamente importante, de que las variables tienen que ser aleatorias. Pero a veces no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes claramente, Pau? ¿Tú nos podrías platicar esto desde el punto de vista clínico, de que tienen que ser aleatorias las variables independientes de un modelo de regresión lineal? Dice hay variables dependientes, ¿no? Ah, bueno, nada más hay una sola variable Digo, dependiente. O sea, solamente para el modelo de regresión lineal solo hay una variable dependiente. Solo hay un valor de y. No hay muchos, solo hay uno. Entonces sería para un análisis considerado multivariado, todas las variables independientes deben de ser aleatorias. ¿Sí? Y relacionadas de tal manera que el efecto que producen no pueda ser interpretado de manera individual. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de esto? pues podría ser, por ejemplo, la hemoglobina. ¿Cuál sería la asociada. variable dependiente? La variable dependiente. Pues yo pondría ahí dependiente o sea, la cantidad de hemoglobina. Ok, ok. Y las independientes, yo lo podría asociar como justo lo están diciendo, es los niveles de hierro. Ok, el hierro por sí mismo no puede relacionarse con la hemoglobina, a menos que yo esté empezando a trazar un camino
fisiopatológico, etcétera, etcétera, para poder trazar el camino del hierro a la hemoglobina, ¿no? Hace ratito hablábamos de los huesos. Y entonces, huesos y vitamina D. Entonces, Ok. escúchale, huesos y vitamina D, pues híjole, la explicación está muy gruesa porque la vitamina D está por un lado y el hueso está por el otro lado. O sexo y vitamina D. ¿Se entiende? Entonces, el sexo, pues de ninguna manera, o sea, ser hombre o ser mujer, todos los hombres y todas las mujeres tienen huesos. Pero hasta que yo le doy una dimensión de la densidad mineral ósea y el sexo femenino, que puede disminuir la cantidad de hueso que tiene, o el sexo masculino. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a pensar que son aleatorias, ¿no? Sin embargo, cuando estoy haciendo un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión logística, tengo que tener mucho cuidado con la covarianza, ¿no? ¿Qué significa esto de la covarianza? Que sean covariados. Kevin. Jacqueline, perdón. Que puedan estar influyendo el resultado por dos factores. Es que de repente puedo meter variables que se expliquen entre ellas mismas. Ejemplo, índice de masa corporal. Si yo meto índice de masa corporal, no puedo meter talla. O sea, no puedo meter talla e índice de masa corporal. ¿Se entiende? O sea, como que No tienen puedo que ser meter... mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. No. Al contrario, Okay. una se incluye en la otra. O sea, en el índice de masa corporal, la talla ya se incluye en la fórmula. Eso sería más bien colinearidad, ¿no, Rodolfo? Sí, perdón, colinealidad. Perdón, ¿qué dije? Eso. No sé, colinearidad. Covarianza. Covarianza, pues, es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, la colinearidad significa que las dos miden lo mismo, que las dos van por el mismo lugar. Por ejemplo, ortopedista y ser rudo. Todos los ortopedistas son rudos, ¿no? Y dicen albures y están pasándola y van diciendo, pásame una pinza monja, porque, ¿no? ¿Sí o no? ¿A poco no tienen ese lenguaje? En cambio, los pediatras, ¿cómo somos? Buenos, sencillos, callados, tímidos, inocentes, ¿no? ¿Se entiende? Uno con otro. Otro ejemplo de esto que mencionamos. ¿Cuál sería otro ejemplo? O sea, ya dije yo, índice, masa corporal y talla. ¿Cuál otro? Podría ser, por ejemplo, incluir en un análisis la tasa de filtrado glomerular, pero también incluir la creatinina. Bravo, perfecto. Otro más. Superficie corporal y talla también podría ser. Bravo. Velocidad y kilómetros recorridos. ¿No? Edad y tiempo de enfermedad. ¿No? Mortalidad e ingreso a la terapia intensiva. ¿No? Sí. Es así, variables que te hagan que te digan, no te hagan, ¿sí? Entonces, ¿qué otras pueden ser? De las que a mí me han pasado. Por ejemplo, que hice un modelo donde metí pacientes con COVID y metí neumonía e ingreso a la terapia intensiva para predecir mortalidad. Todos los que tienen neumonía entran a la terapia intensiva o la mayoría entran a la terapia intensiva y entonces, híjole, son dos variables que van chocando una con la otra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque son muy fáciles de ponerse uno con la otra y es muy fácil que esté uno dando una conferencia y alguien se pare y te diga, ¿qué fue se siente? ¿Nunca les han hecho eso? No, nunca les han hecho eso. Yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho. Por eso no me quieren mucho, pero sí lo he hecho. Así de, ¿cómo? Qué feo es eso, ¿verdad? Bueno, seguimos. Doctor, antes tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo univariado, la regresión univariada, y otro multivariado?
Sí, el univariado es como la correlación que habíamos visto inicialmente de una contra una variable. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que el bivariado está medio confuso ya el bivariado, porque en realidad sería como que el desenlace, buscar el desenlace contra una sola variable, como serían los riesgos relativos o los ORs, y el multivariado ya son modelos de regresión logística. Entonces hay una controversia y para mí son sinónimos uni y bivariado. Entonces yo lo pongo como descriptivo, bivariado, porque me hago bolas con uni y bivariado. Siempre me hago muchas bolas. Y después modelos multivariados. ¿Sí? Ah, ya, ok. Pero bueno, hay muchas definiciones. La que sigue. Bueno, el propósito del análisis multivariante es medir y explicar y también predecir el grado de relación que existe entre las variables, ya que es una combinación lineal ponderada de las variables. El carácter multivariante del análisis depende no solo del número de las variables, sino en las múltiples combinaciones existentes entre estas variables. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el análisis? Nos sirve para representar datos de forma comprensible, también para esclarecer la distribución real de las diferentes variables que vamos a estar trabajando y así desarrollar un modelo de predicción basada en múltiples variables y también hallar la relación de causa-efecto entre variables. Aquí algo muy importante que comentábamos hace ratito es que esto nos dice cuánto se asocia, más no la causalidad. La causalidad depende del diseño metodológico. Para yo hablar de causalidad, tengo que hablar del diseño metodológico, es decir, no en un estudio, en un estudio transversal puedo hablar de causalidad. Tengo que tener estos modelos de cohorte o de ensayo clínico para poder estar seguro que hablo de causalidad. Es decir, solamente la regresión no me permite hablar de causalidad, ¿sí? Sí. Me ayuda a explicarlo de mejor manera, pero no me da el modelo de causalidad. ¿Sí? ¿Sí, Pau? Sí, bien, perfecto. Bueno, y dentro de las escalas de medición de las variables, vamos a tener variables cuantitativas o métricas, y estas son aquellas que se identifican al sujeto como diferente de los demás, a cuanto cantidad o grado. Y también vamos a tener las escalas de las variables cualitativas o no métricas, que estas van a identificar al objeto del estudio por características o propiedades y también categorías o atributos que posee. Dentro de las variables cuantitativas o métricas se utilizan intervalos y razones. Y dentro de las variables cualitativas o no métricas se utilizan nominales y ordinales. Para la parte de la escala nominal, aquí se asigna un número a características o atributos, y en la escala ordinal, pues aquí hay una jerarquía de los datos en relación a la cantidad que posee. Referente a los intervalos y razones para las variables cuantitativas o métricas, son iguales, solo que las razones tienen sentido físico y los intervalos pueden tener un sentido arbitrario. Entonces, considerando esto, vimos que hay tipos de métodos de análisis multivariante de acuerdo al propósito que nosotros queremos obtener. Entonces, encontramos análisis factoriales, de clúster, de análisis de regresión, de análisis de desviaciones y análisis discriminante. En la parte de análisis factorial, esto se refiere. No le escuchamos, doctor. Esto ya está súper avanzado, ¿no? Entonces, yo esperaría que esto lo vamos a escuchar, pero lo vamos a desglosar cuando lleguemos al modelo de regresión, ¿no? Entonces, ahorita, para la introducción, lo que queremos decir es que tenemos como variable dependiente una variable cuantitativa con distribución normal, y entonces y tengo más de una sola variable, sería correlación, y dos variables sería regresión lineal. Y más de dos variables sería regresión lineal. ¿Sí? Entonces, te escuchamos, pero lo que quiero que ahorita se les grabe es ir paso por paso. Lo que queremos es ir muy despacio, paso por paso. Entonces, te escuchamos atentamente para aprender mucho. Sí, bueno, este tipo de método de análisis factorial se utiliza, por ejemplo, para el análisis de componentes principales y análisis de correspondencia.
Por ejemplo, ¿qué elementos de la web influyen más en el comportamiento de compras? Esa sería la finalidad de este tipo de análisis. El otro tipo de análisis de clúster son las observaciones que se asignan gráficamente a grupos de variables individuales y se clasifican sobre la base de ellos. En la de regresión, en la que nos vamos a enfocar nosotros, aquí pues se investiga la influencia de dos tipos de variables, una sobre la otra, y se habla de variables dependientes y no dependientes. Esa es la que nos vamos nosotros a enfocar. Y también el otro tipo de métodos de análisis multivariante es el análisis de desviaciones, y aquí se determina la influencia de varias variables o de variables individuales en grupos, calculando promedios estadísticos. La otra es la de discriminante, y aquí se utiliza en el contexto de análisis de desviaciones para diferenciar entre grupos. Esta va muy relacionada con la de arriba, que es el análisis de desviaciones. Un ejemplo de esta de discriminante puede ser en qué variables difieren los diferentes grupos de compradores. Entonces, ese solamente es como el panorama muy amplio, pero nosotros nos vamos a enfocar a la parte de análisis de regresión. Ok, entonces, los otros puntos se utilizan para otras áreas de la medicina. Entonces, por ejemplo, casi siempre en dietas se utilizan análisis factoriales, en donde tenemos como esta serie de puntos difíciles de medir, o sea, dietas que están muy raras y que tenemos que juntarlos. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de clusters, lo que hace es que se busca un centrómero y a partir de esos centrómeros se buscan cuáles están más asociadas. Entonces, ahí está medio locochón. Entonces, ahorita vamos contra análisis de regresión. Sí. Sí. Bueno, también otro tipo de análisis más bien los tipos de regresión de análisis, otra vez, los tipos de análisis de regresión, los vamos a poder clasificar cuando nuestras variables sea una o tengamos más variables. Entonces, aquí si tenemos una variable dependiente y esta es cuantitativa, vamos a poder hacer regresiones lineales, ya sea simples o múltiples, y también la parte de supervivencia. Ahora, si tenemos nuestra variable que es dependiente, vamos a tener la parte, y esta es cualitativa, vamos a poder usar discriminante múltiple o regresión logística. Ahora, si tenemos varias variables dependientes y estas son cuantitativas, vamos a poder hacer un análisis de varianza como es la MANOVA. Y si este es de carácter cualitativo, aquí podemos usar otro tipo de regresiones como es la correlación canónica o análisis conjunto. Pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente en la regresión lineal, la logística y la de Cox. El híbrido de riesgo, que es tiempo-persona. O sea, cuando tengo un poquito de las dos, ¿no? Entonces, el híbrido de riesgo sería la combinación de una regresión lineal con una regresión logística. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, dentro de los tipos de técnicas, vamos a ver la regresión lineal. Y aquí nos paramos todos, ¿no? El maestro Pearson. Ok, ya pasado este momento, ¿no? Pasado este momento, hasta chinito me puse. Adelante, sigamos. Bueno, lo que nos dice este tipo de regresión es para predecir una variable desenlace, y esta variable predictiva puede ser cuantitativa, eso quiere decir que es dicotómica u ordinal. No, perdón. Puede ser cuantitativa o también puede ser dicotómica u ordinal. Cuando este es el caso, que es una cualitativa, lo que nosotros tenemos que hacer es ahora convertir nuestra variable a tipo dummy, que esto es darle un valor 0 o 1 de acuerdo a lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, este tipo de regresión lineal se define como el estudio de la dependencia, y esto nos permite predecir o disminuir incertidumbre. Nosotros, para poder usar este tipo de regresión, debemos de tomar dos aspectos básicos importantes, que la primera va a ser que la dependencia de la respuesta sobre los predictores se lleva a cabo mediante promedios, y por lo tanto... Este es muy importante, este es así, no manches, lo más importante. La variable dependiente de un modelo de regresión lineal tiene que tener libre distribución. No sirve para variables ordinales, no sirve
para variables que vayan del 0 a 100, ¿no? Que sean como porcentajes. Entonces, qué locura, porque este modelo solamente se puede ocupar en poquititos modelos. Entonces, no se puede utilizar, se puede utilizar con logaritmos, si es que la variable se convirtió a logaritmo y tiene distribución normal, pero no hay, como había dicho Kevin inicialmente, que si no tenía distribución normal hacíamos Spearman. Hasta ahorita no ha habido un guapo que nos haya dado un modelo de regresión cuando la variable no tiene libre distribución. O sea, es para distribución normal, ¿no? Nada más. Solo es para distribución normal. Todavía no tenemos modelo de regresión para libre distribución. Me relleva la que me trujo, ¿no? Pero la buena noticia, Carlita, es que si te aburres de hacer estas tesis tan aburridas de tu tutor, entonces es probable que ahora te dediques a buscar cuál es el modelo de regresión lineal para libre distribución y lo compruebes y lo hagas. Eso está buenísimo. Oiga, Nadie doctor, lo ha hecho. pero entonces Nadie ya lo me ha hecho. entró una duda. Ah, no, nada. Nadie lo ha hecho y muchos lo han intentado, ¿eh? Ahora, yo les quiero decir que hay huachicol. Entonces, como no hay otra opción, entonces muchos meten la variable de regresión lineal, aunque no tenga distribución normal. Pero que ustedes sepan que de manera académica no hay una opción más, ¿no? ¿Sí? Y es cuando... Rodolfo, ¿y si es válido hacerlo así? O sea, meter una que sea de libre distribución, o lo tienes que especificar ahí de, bueno, pues salió de libre y lo metí, o qué ocurre. Sí, lo tendrías que especificar, son los supuestos. O sea, cuando tú estás hablando de los supuestos del modelo de regresión lineal, el supuesto de regresión lineal es que la variable se compruebe que tiene distribución normal. Lamentablemente en los artículos médicos, prácticamente nadie le sabe la estadística. Entonces, te pueden poner, hicimos un modelo de regresión lineal utilizando la variable tal, y nadie dice nada, ¿no? Y puede ser que un editor no diga, a ver, demuéstrame los supuestos, carnal, ¿no? O sea, no pasa. Entonces, pero ustedes no lo hagan, ¿eh? Ustedes no sean maloras, si no lo hagan. Pero entonces el resultado no va a ser confiable, ¿no? Exacto, Carlita. Exacto. No es que no sea confiable, es que no sabemos. Como no hay otro modelo, no hay manera de comprobarlo. O sea, no tengo otro modelo donde se pueda comprobar. No tengo otro carril para poderlo comprobar. Entonces, no sé si eso que salió está bien o está mal. ¿Me explico? O sea, si hubiera otra manera de explicarlo para poder refutarlo, podría decir, entonces está mal, pero no hay. Entonces, cuando no Todo hay, está se utiliza bien. el método científico. El método científico es que vamos a usar lo que ya se probó que sirve. Y entonces, lo que han hecho algunos es convertir las variables cuantitativas que no tienen distribución normal a logaritmos, o subirlo al cuadrado, o hacer alguna otra conversión para poder hacer que esa variable tenga distribución normal. Eso sí se vale. El problema es, maldita sea, hay que volver a convertirlo cuando salgan los resultados. Entonces, se Sí, vuelve porque una... ahí ya no sale, ¿no? Cuando ya se vuelve a convertir, ya otra vez no sale, sí. Sí, qué cosa tan difícil. Entonces, respiren profundo y piensen que esto es para cuando tenga distribución normal, ¿ok? Y que tenga una linealidad justo como lo habíamos dicho con Kevin. El proceso de, si dos variables no se parecen, ni la metan, excepto con las variables dicotómicas. En las variables dicotómicas, debo de dar por entendido de que sí va a haber algún tipo de relación. Regresemos al mundo del hueso. Entonces, el sexo masculino y femenino no tiene linealidad, es decir, no es que sea mejor siendo hombre que mujer, ¿no? Sino lo que tiene es una asociación que ya se probó en artículos previos, en donde las mujeres pueden tener menos hueso que los hombres. ¿Se entiende? Pero de repente meter alguna otra variable, como por ejemplo miopía presente ausente, si no tengo algo que se asocie, no pela.
Sí, Pau Zamora levantó la mano porque es muy educada. ¡Wow! Todos los demás somos unos maleducados. Pero bueno, Pau es bien educadita. No, nada más quería agregar un comentario en relación a las variables Dumi que tienes ahí, y es justo lo que está diciendo Rodolfo, que si convertiste una variable cuantitativa a cualitativa, todavía hay que poner como más atención en el sentido del resultado que va a tener esa variable, porque no es lo mismo que le des un valor, o sea, a lo mejor que sea, sí y no, dicotómico, sí que sea de 5 a 10 y que no es lo mismo que esa variable sea 6 a que sea 10 en un contexto numérico cuantitativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando esta variable cuantitativa se convierte a dummy para poder hacer la regresión, tener mucho cuidado en los resultados sobre todo Sí. y en la interpretación. Les voy a platicar de una variable DOMI terriblemente mala. Por ejemplo, la variable DOMI terriblemente mala se llama APGAR. Entonces, cuando tengo un APGAR menor de 5, ya tienen una acidosis y les va requete mal a los niños. Entonces, si yo empiezo a cortarlos y empiezo a decir de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 9, entonces puede ser que esos DOMI que yo estoy diciendo, que estas variables ficticias que estoy creando no sean equidistantes. Y entonces a la hora de meterlos al modelo salga una cosa medio rara que no se puede explicar. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de crear las variables DOMI, las variables que son para confundir al enemigo, ¿no? La que sigue, Jacqueline cita. Teniendo estos dos aspectos, cuando se utilizan dos o más variables para predecir una variable cuantitativa, se considera que aquí estamos hablando de una regresión lineal múltiple. Las variables independientes pueden combinarse tanto ya sea una variable cuantitativa y una cualitativa. Aquí también, como era lo que estábamos comentando, de la variable predictiva dependiente puede ser cuantitativa o dicotómica u ordinal. Y esto va a depender mucho también de nosotros cómo vayamos a plantear hipótesis estadística para después poderla interpretar y que no vayamos a cometer un error al momento de interpretar porque era 0 y 1 en la parte de dicotómica o si es ordinal igual como lo fuimos acomodando, asignando ese valor de un o ese tipo de valor. Aquí sí está padrísimo, porque si bien habíamos dicho que para la variable dependiente tenía que tener distribución normal a fuerza, aquí podemos ser más laxos para las variables independientes. Entonces puedo meter variables ordinales, puedo meter variables dicotómicas, puedo meter 3 grupos, puedo meter escolaridad, puedo meter estado socioeconómico, ¿no? Aquí me permite más. ¿Por qué? ¿Por qué me permite más esto? Porque lo multiplico por beta 0, lo multiplico por una pendiente. Como me da la pendiente, al hacer la multiplicación, cada valor que esté dando va a incrementar de manera constante. Entonces no se requiere distribución normal. ¡Wow! Pearson es un genio. No. Pearson es verdaderamente un genio porque hace que la multiplicación evite utilizar distribución normal en las distintas variables, sino simplemente es el incremento de cada uno de los valores lo que va a provocar ese incremento. Bravo por Pearson, ¿no? Entonces, sí. No manchen, o sea, ¿cómo no lo vamos a querer, ¿no? Si tiene el corazón azul y su piel dorada, ¿no? Si le entendieron el chiste, muy bien, perfecto. Bueno, entonces el proceso de regresión lineal tiene como primer paso determinar la pendiente o la inclinación, que era lo que comentábamos, que esto hace que pueda ser cualitativa o cuantitativa, la variable independiente, y algebraicamente se representa de esta forma, en donde, donde el estimador Y, que está entre paréntesis ahí de la Y-X, dado un valor X es igual a más B que multiplica a X, asumiendo que la distribución de Y para un valor X determinado es normal, y además que la varianza de ambas variables son homogéneas. A esto se le llama homocedasticidad. La homocedasticidad de las variables, ¿no? Tengo una duda ahí. Aunque pudiera haber heterocedisticidad y no pasa nada, ¿eh? Hay ajustes, para eso sí hay ajustes. Sí, Carlita.
Entonces, en la regresión lineal es donde se aplica la prueba de Levin. Se puede aplicar la prueba de Levin, justo como se aplicaba la prueba de Levin de homocedasticidad de las varianzas para TED-Student, ¿no? ¿Se acuerdan que en TED-Student ocupábamos la homocedasticidad de las varianzas? Entonces, aquí también se puede ocupar la homocedasticidad de las varianzas en el modelo de regresión. Y si no está, ajusto y no pasa nada, ¿eh? O sea, se puede ajustar el modelo de regresión para heterocedasticidad y listo. Pero hay que pensar que no meta variables que no corresponden. O sea, que no meta variables a la licuadora, ¿no? Meter variables a la licuadora es poner, pues vamos a ver, voy a meter el color de pelo, uso de antiepilépticos y uso de desodorante para predecir mortalidad al cruzar una calle. ¿Sí? Una de esas variables puede ser significativa al azar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero hacer un dibujito solamente para explicar la fórmula una vez más. Y entonces me voy a robar la pantalla. Entonces, teníamos que aquí, discúlpenme, aquí es más, no menos. ¿Sí? Y entonces, lo único que quiero decir es que tengo esta variable de aquí, que va a ser la Y. Yo no la estoy viendo, no sé si ya Yo se ve. tampoco. A ver, Creo que se sigue compartiendo. Ah, ya va. ahí está. ¿Ya? ¿Ya lo están viendo? Ya. Ya. Bueno, entonces aquí Y es igual a la constante más B. ¿Y qué es la constante? La constante es cuando la resolución y X vale 0 puntos, que sería este de aquí. Entonces, si yo tengo una línea así, la constante es esta. La constante es cuando X, que está aquí abajo, vale 0. Cuando en el plano cartesiano X vale 0. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo quiero predecir el tamaño de los niños, de los bebés, del 0 desde el nacimiento hasta el mes 5. Entonces, ¿cuál será mi constante? ¿Cuál será el momento en donde X vale 0? Carlita. Jackie. Ahí donde está la flechita, la punta de Sí. la flecha. Ok. ¿Cuál será? En la talla de recién nacidos cuando X vale 0. Y X es la edad. 50 centímetros. Claro. Entonces, nosotros sabemos que biológicamente los niños nacen con 50 centímetros. No es que sepamos, sino que en mi modelo todos los niños que están al valor de los recién nacidos es de 50 centímetros. Entonces, aquí voy a tener que el incremento es igual a Y, que es igual a 50 centímetros, que es la constante, ¿sí? Más el valor de la pendiente. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el modelo de regresión. Vamos a ver cómo sacar este valor de la pendiente, ¿sí? Este valor de la pendiente es muy importante que sepamos sacarlo, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Y entonces aquí digamos que el valor de la pendiente es de 1 centímetro. Entonces, beta va a ser de 1 centímetro. Entonces, beta igual a 1 centímetro. Multiplicado por X1, que es la edad. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar nuestro primer resultado. ¿Cuánto medirá un bebé al mes? Carlita. No sé, 52. Tengo una duda, doctor. No, ¿cómo 52? Al Doctor, mes. tengo una duda antes de seguir, porque como que me Kevin. perdí un poco. Sí. Considerando que la constante para Y 50 es 0, y aquí considerando X1 será igual a 0, porque es el X1, valor. Ajá. X1 es la edad. Pero Entonces, ¿para qué vale? Ok.
O sea, Entonces, no es como que tome un valor ahorita todavía. sí, entonces a mí me llega el niño y el niño me llega de un mes. Ah, ok. Y entonces, si me llega el niño de un mes, es decir, el valor de X, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, lo convierto a X, que es 1. Ahora, ¿cuánto me va a medir un niño de un mes? Ay, ¿Cuánto va a Pues medir no, el bebé de un mes de edad? 51 unos centímetros. 50, ¿no? 51 50 porque ¿no? son 50 y B más Unos 53. es 1 más por 1 1 es que 1, ¿no? multiplica 1 es igual a 1. ¿Uno? 1, ¿sí? Y 50 más 1 es igual a... 51. 51. Entonces, este niño va a medir 51 centímetros. Es decir, cuando el niño tenga un mes aquí, cuando tenga un mes aquí, ya no va a medir 50 centímetros, sino va a medir 51. Ya no va a medir 50 centímetros, sino va a medir 51. ¿Cuánto va a medir cuando tenga pausa mora? Rodolfo, esta es la ecuación de la recta. Esta Digo, es que me conecté un poquito más tarde y no sé si eso ya lo comentaron, pero esa es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta y es el mismo modelo de la regresión lineal. Solamente que cuando es múltiple, entonces voy a tener distintos betas. El Ajá. beta de esto, el beta del sexo, ¿no? Entonces voy a ponderar varias cosas, pero es el mismo fundamento. Y entonces aquí lo único que quiero decir es, ¿cuánto va a medir un niño de 5 meses? ¿De cuánto? De 5 meses de edad. 55. 55. Bravo. Y correspondería a esta ecuación que dice Pau, que es la ecuación de la recta. ¿Sí? Y entonces, con esta línea me ayuda a predecir todos los fenómenos. Y casi podía predecir cuánto va a medir cuando se vaya a casar, ¿cierto? Eso hacemos los pediatras. Las mamás llegan y nos dicen, doctor, doctor, ¿y cuánto va a medir mi bebé cuando cumpla 18 años? ¿Va a ser igual de grande que su papá? ¿Y qué creen que le dice el pediatra? Que su papá sí. ¿Sí? Que el que lo mantiene, quién sabe. Gracias a Pero la pediatra. de su papá sí. De su papá seguro, sí. Por eso dicen que mejor ponerle el nombre aunque sea que tenga el nombre. Así es. Ese me falló al papá de Kevin. No creo que el papá de Kevin se llama Kevin, pero yo sí le puse a mi hijo Rodolfo, no vaya a ser la de mala. Está difícil, Pau. O sea, ¿tú crees que no manches? O sea, ¿sabes quién es el único fiel de todos los hombres del mundo, Carlita? El esposo de Pau Zamora es el único. El único. Todos los demás. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que nos puso en ese momento. Y va cambiando. Si es logístico, aquí lo cambio por un logaritmo, ¿sí? Y si es de riesgos proporcionales de Cox, lo cambio por otra fórmula que interviene el tiempo y persona. Pero todas las fórmulas son iguales, ¿ok? Todo el fenómeno es igual, ¿vale? Doctor, Entonces, una duda. sí. En el ejemplo ahorita que estamos tomando, que es igual a la, ay, se me olvidó. La fórmula es, sí, la fórmula es igual a la recta. Todas las betas, ya cuando se trate de una regresión lineal múltiple, van a tener más pendientes, o las otras betas van a ser lo equivalente a las betas. Y esto es lo que va a estar influenciando para que la respuesta sea diferente o vaya difiriendo de acuerdo a ese valor que influye. Sí. ¿De cuánto a cuánto va el valor de beta, Kevin? Por cierto, ¿cuáles son los valores que puede tomar beta? ¿De cuánto a cuánto van los valores de beta? De 0 a 1. No, Menos 0 a menos 1 a más 1. los valores de beta van de -1, pasan por el 0 y terminan en +1. Que sería como lo que se vio en correlación, ¿no? ¿Qué tanto estaría la recta? O sea, inversa, directa o sin Claro, correlación. porque puede ser que ahora la edad en los viejitos, la edad sea inversamente, ¿no? O sea, que se asocie inversamente con el hueso, La talla. ajá, ¿sí? O con la mortalidad, o con, ¿sí? Entonces, ¡wow! No manches, Pearson pensó en todo, Pearson es lo máximo del mundo.
lo máximo del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, cuando o sea, por ejemplo, lo puedo traducir a valores de riesgo relativo, y cuando los valores de riesgo relativo tienen el signo menos y lo someto al logaritmo, luego entonces son valores de protección, y lo vamos a ver cuando veamos regresiones. Y cuando son positivos son de riesgo. ¡Wow! Porque lo que estoy viendo es el riesgo de morir, ¿no? 0 riesgo aquí y el 100% de riesgo acá cuando se convierte en logístico. ¡Ah! ¡Wow! 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 Y todo es lo mismo. O sea, qué buena onda. No tengo que ser ni siquiera ni medio inteligente para ser médico. O sea, no manches, está súper fácil. O sea, no ser médico requiere media neurona, ¿no? ¿No, no, Pau? O sea, pues estos modelos hasta mi hijo los entiende, ¿no? Mi hijo tiene 12 años, esto ya lo entiende perfecto. Son planos cartesianos, ¿no? Entonces, en este plano cartesiano podemos ver que este valor que se está tomando es bidireccional. Así. Es decir, que entre más factores de riesgo tengo, más se puede asociar, y entre menos factores tengo, más protección me provoca. ¡Ah, su mecha! Riesgo, protección. Menos 0.1 de riesgo más 2.5 de riesgo, ¿sí? Que son los forest plots. ¡Wow! ¡Wow! No manches, esto es hermosísimo. La verdad está padre. Bueno, seguimos rápidamente. Sí. Ay, ¿dónde está? Y eso es lo que vamos a descubrir en este curso. Ok, entonces comentamos que es la representación algebraica. Y pues aquí ahora ya va traducida la forma más popular de la regresión lineal como tal, simple, en donde solamente vamos a tener un beta 1 y siempre vamos a tener la constante. Eso va a ser lo que va a diferir entre la regresión lineal simple versus la múltiple. La regresión lineal siempre se puede ampliar para considerar simultáneamente los efectos de dos o más variables explicativas, perdón, es decir, una regresión múltiple. Y aquí, como vemos, ya vemos otro beta 1, beta 2, beta 3, beta p, que va a depender de lo que nosotros queremos ahora explicar, es decir, de las otras variables. Existen otros modelos de regresión, como ya lo mencionamos, el de regresión logística, que esta de una variable dependiente tiene un desenlace binario. Pero ya no le sigas porque si no te robas lo de Carla. Ok, también está la regresión de proporciones y la regresión de porción. Y Carlita dice, no, hombre, tú síguele. Eso lo vemos después. La regresión lineal en el SPSS, los pasos los vamos a ver aquí como especie de taller, ¿no? Ok, y ya como para concluir esta forma de regresión lineal, los aspectos más importantes es pues que la variable dependiente debe ser continua. Las variables independientes pueden ser continuas o categóricas. El intercepto que vimos que es la constante, el coeficiente de regresión, también el coeficiente de determinación que es R cuadrada, que ya le vimos al principio. Que es cuando la R cuadrada de este modelo es la explicación total. O sea, la explicación de todo el modelo es la R cuadrada. Entonces, al final me va a dar una sola R cuadrada de todo el modelo. Entonces dices, este modelo explica tanto. Sí, exactamente. Y esto también con la ayuda de intervalos de confianza del 95%. Y también aquí hay, como hemos comentado, el análisis de las varianzas. El valor F es el que lo va a estar representando en este tipo de regresión. Que es la prueba de Levin que decía Carlita Silva hace un segundo. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con... Ay, no, ya está. Regresión logística. logística, Carlita, rápidamente porque ya no nos queda tiempo. No sé si quieras darla o... Pues ya, si me trabo, ya tú le sigues. Es que como nos dividimos, pero está bien. ¿A ti cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? El de riesgos proporcionales de Cox. Y ok. puse un poquito de Kaplan-Meier. Ok, si Pero quieres, si quiere también, pues ya, sale, si te trabas aquí te ayudamos. sin miedo. Ajá. Sin miedo a eso, o sea, Bueno, con respecto a la regresión logística múltiple, igual vamos a ver los supuestos, la utilidad, su fórmula y las medidas de asociación. Ok, bueno, los supuestos de la regresión logística múltiple
En esta, la variable dependiente siempre tiene que ser cualitativa dicotómica y debe ser mutuamente excluyente. Mientras que todas las variables predictoras pueden ser ya sea cuantitativas o cualitativas, no importa. No se deben utilizar variables en los casos en que no se conozca su relación con la enfermedad. Siempre, o sea, se tiene que describir antes, cuando se hace una investigación, se tiene que describir cuáles van a ser esas variables predictoras y cuáles van a ser las variables dependientes. Es decir, no sirve para explorar, no sirve para hacer mercadotecnia, ni sirve para meterlo ahí a ver qué pasa, ¿no? Así, para pescar, no sirve. Tengo que hacer un modelo univariado previo o bivariado previo, en donde encuentro que hay una asociación entre el riesgo relativo o algo, o que yo sepa que clínicamente se relaciona. Y entonces ahí es donde lo meto al modelo. Pero no se vale meterlo así, ¿no? Meterlo a pescar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí con esto podemos resumirlo perfectamente bien, que es que la variable cualitativa sea dicotómica y mutuamente excluyente. Que sean, y después le puedo meter de chile de mole y manteca, siempre y cuando tengan asociación con la variable dependiente, siempre y cuando ya lo sepa, ya sea desde el punto de vista o lo sepa desde algún otro punto de vista. ¿Ok? Bueno, abajo ya está lo que acaba de mencionar, que los factores de riesgos pues ya tienen que estar como conocidos para una enfermedad, ¿no? No nada más no se tiene que meter variables nada más así porque sí. Bueno. Bueno, entonces este modelo busca explicar o predecir la probabilidad de que ocurra o no un evento. Y se va a identificar como la variable dependiente, que siempre va a ser Y. Se utiliza la ecuación de regresión en la que se conocen las variables independientes, que son las variables X, y estas corresponden a las variables predictivas, o sea, son las mismas, o sea, se denomina de la misma forma independientes o predictivas. Es decir, es lo mismito que vimos con Jackie, lo mismo que vemos, es exactamente el mismo modelo, solamente que lo que cambia y lo que hay que poner en hincapié es que es dicotómico, que la variable dependiente es dicotómica, ¿no? Y así nos podríamos ir pensando también en el modelo de riesgo persona. En el modelo de híbrido de riesgo persona, lo que cambia es la variable dependiente. ¿Sí? En riesgos proporcionales de Cox, lo que cambia es la variable dependiente y el modelo es el mismo y se explica de la misma manera. ¡Wow! Sí, como lo había mencionado Kevin, pues este es un modelo multivariado muy atractivo para resolver preguntas de investigación clínica. Ahí la ecuación se movió, se ve en blanco, no sé si la puedas poner en negrito o cambiarle el color, que está ahí por donde dice probabilidad. En medio, creo, ¿no? Ver. Sí, pero para que haya negro. Y abajo hay otra abajito. Esa es la fórmula de la variable dependiente. Y entre 1 menos Y. Y lo convierto a logaritmo natural. ¿Sí? Entonces lo convierto a logaritmo natural y ya se convierte en una variable continua. ¡Ah! ¡Wow! Una variable presente ausente la convierte en una variable continua. Y esto lo dijo un señor en 1400 o 1600, ¿no? Que se llama Leonhard Euler. Convirtió todo esto. Euler hizo esta maravilla. ¿Cuándo fue, Pau? Como 1600. No me acuerdo el año, pero sé que es el... Como no me sé el año. 1500 o algo así, ¿no? Entonces, gracias a la conversión de estos números a cuantitativos, es que el modelo se vuelve igual cuantitativo con distribución normal, porque está en logaritmo. ¡Wow! Y es lo mismo que dijo Jackie, y es lo mismo que pues ya estamos, ¿no? Ya está listo, ¿ok? ¿Sale? ¿Sí? Vamos más rápido, más rápido. La ecuación igual, la misma ecuación, ¿sí? Y entonces, la misma ecuación hace esta fórmula de modelo de regresión, ¿no? Qué bonito ejemplo pusiste después, Eduardo Kevin. Sí, de un artículo muy interesante. ¿Sí? ¿No vimos quién lo escribió? Lo escribiste. Sí, sí viene la referencia, pero como ya está muy cargada. Sí viene, pero no se ve, solamente lo ve al final. Bueno, ¿no? de hecho, aquí menciona, ¿no? Que es muy importante tener el ensamble adecuado y el diseño de
establecido y después designar, bueno, obviamente la población, su demarcación diagnóstica y su estratificación pronóstica para de ahí obtener todas las variables independientes o predictoras que se quieran meter al modelo de regresión logística múltiple, y que la variable dependiente pues siempre debe ser una variable cualitativa dicotómica. En este caso se ejemplifica con mortalidad, vivo o muerto. Excelente. Y ya las Pau. X, pues las variables predictoras. Ay, qué bonito artículo, Pau. De eso lo más importante es la estratificación, ¿no, Rodolfo? ¿Sabes qué? Que a mí me parece que también las maniobras periféricas influyen. O sea, por ejemplo, en una fractura. O sea, en una fractura tengo un montón de factores de riesgo para fracturarme, pero una vez que me hacen mi tratamiento, que me pusieron un yeso, un aparato de yeso, no es lo mismo el canijo que sí utiliza el aparato de yeso de manera normal, a que el canijo que trae el aparato de yeso y ¿qué crees? Se sube a la patineta y sigue porque se siente bien. Entonces, todas esas maniobras periféricas van a influir en que solde o no solde la fractura. O sea, otro ejemplo podría ser como el apego a la intervención, como Claro. una maniobra periférica. Así es, así es. Por ejemplo, tú que estás estudiando vitamina D, entonces tú dices, bueno, voy a ver cómo estaban al inicio de vitamina D los pacientes. Entonces, los pacientes tenían unos niveles X de vitamina D, pero puede ser que durante el tratamiento, pues ellos quisieron tomar vitamina D porque los hace más fuertes o alguna cuestión, y entonces deciden tomarla. Y esa es una maniobra periférica por la cual hay que ajustar. Sí, evaluar la suplementación o algo así, ¿no? Exactamente. Evaluar el efecto de la suplementación, si es la suplementación lo que los ayuda a no tener neutropenia y fiebre, ¿cierto? O, Eso me falta. sí, o que estén dándole suplementos, por ejemplo, de estimuladores de colonias de granulocitos. Entonces, que tengan estimuladores de colonias de granulocitos durante el tratamiento y entonces eso es lo que haga la diferencia. Okay. ¿Sale? Okay. ¿Sí? Bueno, pues eso básicamente es en esa imagen lo que dice. Nos tardamos años, Pau, haciendo eso, o sea, años. Es que, no, pues. Para que ahorita te diga un alumno, es básicamente, No, o sea, es que ahí explica todo. O sea, ahí dice, justo como mencionaba Pau, ¿no? Que en la estratificación pronóstica es de donde me se van a peleé como obtener. 18 veces con mi amigo Juan, no llegábamos a ninguna conclusión, o sea, era siempre, no, tú, la tuya, no sé qué, y ¿qué crees? Fue así de, ¿ya qué? Y eso es todo, así bien fácil. No, a ver, otra vez. En la estratificación pronóstica es donde se van a obtener todas las variables predictoras, ¿no? O las que queremos poner para ajustar en el modelo de regresión logística. Entonces, la variable dependiente, o sea, la variable desenlace, siempre tiene que ser dicotómica, en este caso mortalidad, vivo o muerto. Y ahí, como dice, las variables independientes pueden ser componentes del estado basal o de la maniobra, o las periféricas que acabo de mencionar. Y bueno, aquí se describe la fórmula. Yo mucho mejor. el logaritmo natural de la variable dependiente, y esto es igual a la constante de la regresión y pues igual que el coeficiente de regresión para cada variable. Listo. Ahora sí. Bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar un análisis de regresión logística? Pues como había mencionado, primero se tiene que realizar un análisis bivariado, en el que se contrastará cada una de las variables que se van a involucrar contra la variable de desenlace. Posteriormente se tienen que identificar las variables que se asociaron y el grado de relación como factores de riesgo con un análisis variado con una P menor a 0.25. Y posteriormente pues ya se introduce en el modelo de regresión logística, en donde todas las variables predictoras pues van a ser las variables independientes y la variable dependiente pues, que tiene que ser cualitativa dicotómica. Yo no estoy tan de acuerdo con el punto 25 del valor de P. Por lo regular lo que se dice es que es un valor de 0.1, de 10, porque lo que se utiliza es estadística unilateral o bilateral. Entonces, cuando es un bilateral, es decir, que la hipótesis puede ir a cualquier lado, puede ser con un valor de P de 10, 0.10.
¿no? ¿Por qué? Porque unilateral, cuando ya descubra hacia dónde va, se va a volver de 0.05. Entonces, esas son las variables que tienen tendencia, que pueden ser susceptibles a entrar al modelo. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sale, ¿seguimos? Es cuando decides si es de una cola o dos colas, ¿no? El Así es, estudio. así es. Cuando es de una cola, entonces puede ser de 0.10 y cuando es de dos colas es de 0.5. Para los modelos de regresión, yo puedo ser laxo y mencionar que quiero estas variables de exploración en donde pueda meter variables con estadística unilateral de 0.1, ¿no? Bueno, en esta diapositiva pues está un ejemplo de cuántas variables se pueden meter en un modelo de regresión logística, depende de los eventos. Entonces, si la variable dependiente, en este caso, neumonía presente o ausente, existieron 47 eventos de 121 pacientes, se va a realizar la división de 47 entre 10, ya que 10 son los individuos por cada evento en el menor de los grupos. Bueno, un ejemplo un poquito que yo, ese porque es de Kevin, sino que Kevin lo explique, pero podría ser si se tiene un tamaño de muestra de 100, ¿no? Por ejemplo, si tiene un tamaño de muestra de 100 igual, neumonía como desenlace presente o ausente, pues entonces se meterían 10 variables al modelo de regresión, ¿no? Sí, o sea, más o menos. Lo que pasa es que tienes que garantizar que de las 10 variables que metiste, 10, que cada una de las variables tenga por lo menos 10 pacientes. Ejemplo, voy a meter una variable que es sexo, masculino, femenino. Tiene que haber por lo menos 10 mujeres y 10 hombres para que el modelo sea parsimonioso, para que el modelo no explote. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, si por el azar no encontré en mis 100 pacientes, no encontré 10 mujeres, es una fórmula que ayuda, pero es una fórmula que ayuda para ver si el modelo es estable. Casi se hace a posteriori, ¿no? Casi, o sea, nos ayuda más o menos a plantearnos cuánto tenemos, pero casi nos ayuda a leer un estudio. Cuando vemos que tiene 8 pacientes y 2, entonces dices, uy, mano, no, mano, pues ¿sabes qué? Primero apréndete a limpiar los mocos y luego vienes aquí a hacer modelos de regresión, ¿no? O sea, porque muchas veces los meten, o sea, utilizan estos modelos así indispuestos. Pero sí, es una regla de que se requieren 10 variables por evento. Sí, por eso aquí nada más por ejemplo, si su tamaño fue de 121 y en esos 121 hubieron 47 eventos, solo se pueden introducir 4 variables, porque cada grupo de estas variables, como época, diabetes, edad y estado funcional, necesitaría de esos 47, pues 10 casos o 10 casos de neumonía cada uno, ¿no? Así es. Pau. Yo ahí tengo otro comentario, Rodolfo. Bueno, ya vimos aquí, de acuerdo a lo que dijo Kevin, que se necesitarían entonces, o sea, que no podrían ser más de 4 variables, ¿no? En tu modelo, para que no explote. Sí. ¿Cómo decidirían entonces qué modelos van a meter perdón, qué variables van a meter a ese modelo? ¿No? Sí. O sea, son las variables que resultan significativas, ¿no, Rodolfo? Sí, hay muchos trucos para hacerlo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el truco número 1 es meter solamente las variables que tengan mayor significancia estadística. Pero hay otras formas de hacerlo, es hacer varios modelos. Entonces, si solamente puedo meter 4 modelos y tengo 8 variables, entonces primero meto 4, ¿no? Y después meto otras 4 y después voy haciendo combinaciones de 2 de acá y 2 de estas para que siempre me queden 4 variables. Es como ir jugando. Ajá, o sea, es lo que puedes iba a meter decir. primero las 4 que son significativas y entonces ves los resultados y de acuerdo a la clínica dices, sí, no. Entonces, si quito una variable o una variable te da un resultado que dices no concuerda, quitas esta variable y metes otra. Eso se llaman modelos de explicación. Ese era mi Entonces, por comentario. eso son modelos de regresión, en donde esto es el arte puro del investigador. El investigador decide poner esas variables. No significa que sean todas las que están involucradas, sino significa que el investigador o los investigadores decidieron meter estos modelos. Entonces aquí está la zona en donde dices, maldita sea,
investigadores con poca experiencia, de repente, pues hacen modelos que pueden tener, que pueden meter talla y pueden meter índice de masa corporal y entonces ya se les hace bolas el engrudo. Y entonces, o que hacen que la computadora solita decida cuáles son los modelos que van a usar. Entonces, por eso los modelos tienen que ser explicativos. Los modelos tienen que ayudarme a explicar algo. ¿Ok? Bueno, rápidamente, Carlita, solamente quiero ver, ok, eso lo vamos a ver después. La medida de asociación que se obtiene es igual OR, no se obtienen riesgos relativos, ¿no? Y entonces aquí se ven los betas y solamente quiero que expliques el modelo de riesgos proporcionales de Cox, solamente los supuestos, Carlita, solo los supuestos. Los supuestos entonces están más adelante. Si no, ahorita los digo como tal. Ok, ahí está. Bueno, primero, ¿te puedes atrasar, porfa? Ajá, bueno, la variable dependiente tiene que ser una variable híbrida. Bueno, puede ser cualitativa o cuantitativa. Es híbrida porque es tiempo persona. ¿Puedes poner la fórmula, por favor? Ahí está la fórmula. La fórmula que es el tiempo, que es T, por el Z de la presentación del evento, y entonces esta se crea un híbrido del tiempo y persona. Es una función de riesgo del riesgo base del tiempo a que ocurren los eventos. Y tienen aquí una lambda que es el instante 1 con el instante final. Entonces, a esto le llamamos tiempo persona. Se llama tiempo persona. Y entonces digo, ¿cuánto tiempo falta para que una persona llegue a un evento? Entonces, aquí la parte importante es que si son eventos chiquitos, no vale la pena. Entonces, vemos, por ejemplo, COVID, y en COVID dices, pues da igual que el paciente se componga en el día 3 o en el día 6, siempre y cuando le vaya bien, ¿no? O sea, no es clínicamente factible. Y entonces, cuando yo ocupo esta variable de tiempo persona, es más fácil que salga estadísticamente significativo. Es más fácil que en el tiempo persona las variables que yo encuentre o los modelos que encuentre sean estadísticamente significativos. Entonces, el más robusto de todos o el más mecha de todos es el modelo de regresión logística. El modelo de regresión es el más fuerte de todos. Todo la regresión lineal depende de lo que esté teniendo. No me permite tomar decisiones, pero el que me permite tener un juicio clínico adecuado es el de la regresión logística. Me ayuda cuando tengo variables a mucho tiempo, como por ejemplo tiempo a fractura, y tengo pacientes que acaban de cumplir 50 años. Yo tengo que decidir si les voy a dar calcio o no les voy a dar calcio. Entonces, les voy a hacer su riesgo a 10 años, Pau, ¿no? 10 años es un montonal de tiempo, entonces ahí sí importa. Importa si me fracturo a los 5 años o me fracturo a los 10, porque voy a tener vida de buena calidad 5 o 10 años, ahí sí importa. Pero entonces aquí es donde tengo que pensar qué significa esta variable, ¿sí? Entonces, en sí es como para variables dependientes crónicas, ¿no? Alguna toxicidad, por ejemplo. Eres la maravilla de maravillas, lo explicaste perfecto. Yo no tenía ese ejemplo. Sí me parece que tu supuesto es bastante bueno decirlo, que estas variables se deben de diseñar para cosas crónicas, ¿no? Para desenlaces crónicos de mucho tiempo y evitarlos para de poco tiempo, ¿no? Porque de poco tiempo no alcanza a explicarla, no alcanza a explicar absolutamente nada. Yo también aplaudo esta visión que dijiste, Carly. ¿No? Bueno. Un avance, sí. Ok. Bueno, si quieren lo empezamos y más o menos lo explico. Digo, ya dijo todo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo podemos dejar ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Ok. Entonces, entonces, devuélveme la pantalla, amigos. No. No. Ok, entonces, ya estamos listos y entonces podríamos hacer rápidamente un resumen. ¿Qué modelos fueron los que vimos en esta clase, estimada Jacqueline?
el coeficiente de Poisson, Pearson. no de Pearson, perdón, regresión lineal, regresión logística y la parte de regresión de Cox. Riesgos proporcionales de Cox, ok. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente curso, ¿no? Entonces, bueno, para la próxima clase, lo que vamos a ver son ejemplos de regresión lineal, ¿ok? La próxima clase lo que vamos a traer es que cada uno de ustedes, Jackie, Kevin y Carla, cada uno de ustedes consigan un artículo que sea de urgencias, un artículo de algún tipo de urgencia médica, ¿sí? Una urgencia médica puede ser, neutropenia y fiebre, ¿sí? Fracturas. Fractura es una urgencia, muy bien. Infarto agudo al miocardio. El amor puede ser, Kevin, puede ser que uno esté muy enamorado y sea una urgencia ir a ver a tu chava. No, ¿verdad? Eso no es urgente, eso puede esperar. Depende del concepto, el contexto. El síndrome de corazón roto. Síndrome de corazón roto, bueno. Entonces, que sea de urgencias, ¿ok? Y que tenga regresión lineal. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se lee y después vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Después vemos cómo podemos hacerlo en el SPSS con una base de datos, ¿ok? Solo regresión lineal, nada más. Solo regresión lineal, ningún otro. Solo regresión lineal. Correlación ya vimos. Entonces, ahora vamos solamente con modelo de regresión lineal múltiple, por supuesto. ¿Ok? Entonces, como tal, no subimos tareas, solamente traemos buscamos el artículo para presentarlo. ¿No? Si quieren, les abro la tarea para que les sirva como participación de alguna manera. Suben el artículo, Carlita. Suben el artículo, Carla. Suben el artículo. A mí me hubiera gustado diapositivas así explicando cada uno de ellos, pero bueno, si Pau dice que solo el artículo está bien. Bueno. Ustedes voten, ¿cómo les gusta? Sí, un artículo está bien y aquí lo leemos, ¿no? Ok. ¿Sí? Bueno, digo, igual ya tráiganlo subrayado, a lo mejor algo Leído. como para irlo revisando. No, o sea, la cosa es como el artículo leído y obviamente planear cómo explicarlo, ¿no? Nada más llevarlo y ya ponerlo, ¿no? Exacto, sale. Bueno, nos Muchas vemos. gracias. No cuelguen, no cuelguen. Esperen un segundo. Ahorita.